¿Alguna vez notaste que los camiones U-Haul siempre van llenos en una dirección y casi nunca regresan? ¿O que en algunos estados puedes comprar una casa enorme por $100,000 y en otros una igual cuesta $1 millón? No es coincidencia, es migración masiva. Estados Unidos vive su reordenamiento demográfico más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas están empacando sus vidas y abandonando ciertos estados para mudarse a otros. Soy el anciano americano. Y hoy vamos a examinar los 14 estados que estadounidenses están abandonando en números masivos. Voy a explicarte exactamente cuántas personas están dejando cada estado, por qué se van, a dónde van, qué significa esto para futuro de estos estados, y si la tendencia se revertirá o acelerará. Porque esto no es solo estadística interesante. Esto está remodelando fundamentalmente mapa político, económico y cultural de Estados Unidos. 14. Alaska. Alaska perdió aproximadamente 3.800 personas de julio de 2022 a julio de 2023. Una tasa de disminución de 0,5%. Desde 2015, Alaska ha perdido población en 8 de los últimos 9 años. La población actual de Alaska es aproximadamente 733,000, abajo de pico de 740,000 en 2015. ¿Por qué la gente abandona Alaska? El costo de vida es brutal. Comestibles cuestan 50 a 100% más que Estados Unidos continental porque todo debe ser enviado. Calefacción en invierno cuesta miles de dólares mensuales. Algunos residentes rurales pagan $10,000 o más anualmente solo para calentar sus casas. Gasolina es cara. Electricidad es cara. Vivienda en Anchorage y Fairbanks es sorprendentemente cara considerando aislamiento y clima. Casa de 3 dormitorios en Anchorage cuesta $400,000 o más. El clima es extremo. Anchorage tiene aproximadamente 4 meses de invierno real, donde temperaturas están consistentemente bajo cero. Fairbanks y interior de Alaska tienen inviernos donde temperaturas de 40 bajo cero son normales. Oscuridad en pleno invierno es depresiva. Anchorage tiene menos de 6 horas de luz diurna en diciembre. Economía de Alaska es altamente dependiente de petróleo. Cuando precios del petróleo son altos, Alaska prospera. Cuando precios del petróleo caen, economía de Alaska colapsa. Durante colapso de precios del petróleo de 2015 a 2017, Alaska entró en recesión severa con presupuesto estatal en crisis. Eso desencadenó primera ola grande de emigración. Trabajos fuera de petróleo, pesca, turismo y gobierno son muy limitados. Si eres profesional joven en campo como tecnología, finanzas, marketing, opciones de carrera en Alaska son escasas. Entonces jóvenes educados se van a Seattle, Portland, Denver para mejores oportunidades. Alaska también es aislado. Volar a Seattle, ciudad estadounidense más cercana de tamaño decente, cuesta $300 a $600 y toma 3 horas y media. Visitar familia en Estados Unidos continental es empresa costosa y que consume tiempo. Muchas personas eventualmente deciden que aislamiento no vale la pena. 13. Virginia Occidental. Virginia Occidental perdió aproximadamente 12.400 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 0,7%. Virginia Occidental ha perdido población durante 17 años consecutivos. La población actual es aproximadamente 1.750.000. Abajo significativamente de pico de 1.854.000 en 2012. ¿Por qué la gente abandona Virginia Occidental? En una palabra, carbón.
Virginia Occidental fue construida en industria del carbón. Durante décadas, carbón proporcionó empleos bien pagados a decenas de miles de residentes de Virginia Occidental con solo educación de secundaria. Pero industria del carbón ha estado en declive terminal durante 20 años debido a competencia de gas natural, regulaciones ambientales y automatización. Empleos del carbón cayeron de 42,000 en 2009 a solo 11,000 en 2023. Eso es 74% de disminución. Cuando carbón colapsó, no había nada que lo reemplazara. Virginia Occidental no atrajo manufactura significativa, tecnología o industrias de servicios profesionales. Entonces, los jóvenes educados se van porque no hay trabajos. Las familias se van porque no hay futuro económico. Virginia Occidental tiene algunos de peores resultados de salud en Estados Unidos. Estado fue epicentro de epidemia de opioides, tasas de mortalidad por sobredosis de drogas son más altas en nación. Esperanza de vida disminuyó en Virginia Occidental, uno de los únicos estados donde eso ocurrió. Obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas son todas significativamente más altas que promedio nacional. 12. Mississippi. Mississippi perdió aproximadamente 8,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023. Una tasa de disminución de 0,3%. Mississippi ha perdido población 4 de los últimos 6 años. La población actual es aproximadamente 2,900,000. ¿Por qué la gente abandona Mississippi? Mississippi es consistentemente clasificado como estado más pobre de Estados Unidos. El ingreso medio del hogar es aproximadamente $49,000, el más bajo en nación. La tasa de pobreza es aproximadamente 19%, la más alta en nación. Aproximadamente 24% de niños de Mississippi viven en pobreza. Mississippi tiene algunos de los peores resultados educativos en Estados Unidos. Solo 85% de estudiantes se gradúan de secundaria. Entre las tasas de graduación más bajas, puntajes de exámenes estandarizados están entre los más bajos. Universidades de Mississippi luchan con financiamiento y retención. Sistema de salud de Mississippi está en crisis. Estado tiene segunda tasa de mortalidad infantil más alta en nación. Esperanza de vida es 74,4 años, la más baja en Estados Unidos. Obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas son todas significativamente más altas que promedio nacional. Mississippi tiene menos médicos per cápita que casi cualquier otro estado. Economía de Mississippi es débil. Industrias principales son agricultura, manufactura de bajo nivel y casinos. No hay centros tecnológicos. No hay industrias de servicios financieros significativas. Opciones limitadas para profesionales educados. Jóvenes que van a universidad frecuentemente se van y nunca regresan porque no hay trabajos en sus campos. 11. Hawái. Hawái perdió aproximadamente 11,400 personas de julio de 2022 a julio de 2023. Una tasa de disminución de 0,8%. Hawái ha perdido población 6 de los últimos 8 años. La población actual es aproximadamente 1,440,000. Esto sorprende a mucha gente. ¿Por qué alguien abandonaría paraíso tropical? La respuesta es simple: costo. Hawái tiene el costo de vida más alto de cualquier estado en Estados Unidos. Vivienda es absurdamente cara. Precio medio de casa en Honolulu es aproximadamente $800,000. Alquiler para apartamento de un dormitorio en Honolulu promedia $2,000 mensuales. En áreas turísticas como Wailea en Maui o Princeville en Kauai, casas cuestan millones.
Comestibles cuestan 50 a 70% más que Estados Unidos continental, porque casi todo debe ser enviado. Galón de leche cuesta 6 a 8 dólares. Gasolina es consistentemente la más cara en nación, frecuentemente 5 a 6 dólares por galón. Electricidad es extremadamente cara. Tarifas son aproximadamente el triple del promedio nacional. Para nativos hawaianos y residentes de larga data con ingresos modestos, Hawái se ha vuelto imposiblemente caro. Familias que han vivido en islas durante generaciones están siendo forzadas a abandonar porque simplemente no pueden pagar vivir allí más. Muchos se mudan a Novena Isla, Las Vegas, donde grandes poblaciones de hawaianos reubicados han establecido comunidades. Otros van a California, Oregon, Washington. Trabajos en Hawái son principalmente turismo, militar, gobierno y construcción. Salarios son más altos que promedio nacional, pero no lo suficientemente altos para compensar costo de vida. El profesional joven ganando $60,000 al año en Hawái está efectivamente más pobre que alguien ganando $45,000 en Texas. 10. Illinois. Illinois perdió aproximadamente 83,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023. Una tasa de disminución de 0,7%. Illinois ha perdido población durante 10 años consecutivos. La población actual es aproximadamente 12,400,000, abajo de pico de 12,900,000 en 2014. Illinois perdió más de 500,000 personas en última década. Illinois es caso fascinante porque no es estado pobre o sin educación como Mississippi o Virginia Occidental. Chicago es tercera ciudad más grande de Estados Unidos con economía masiva y diversificada. Illinois tiene universidades excelentes. Entonces, ¿por qué está sangrando población? Impuestos. Illinois tiene segundo impuesto sobre ingresos estatal efectivo más alto en Midwest. Impuestos de propiedad son brutales, entre los más altos en nación. Impuesto de ventas combinado estatal y local en Chicago es 10,25%, uno de los más altos en cualquier ciudad principal estadounidense. Residentes de Illinois están siendo gravados agresivamente. ¿Por qué impuestos tan altos? Illinois tiene crisis de pensiones masiva. Estado debe aproximadamente $140,000 millones en obligaciones de pensiones no financiadas a empleados gubernamentales retirados. Eso es deuda enorme que debe pagarse con impuestos. Pero en lugar de abordar problema estructuralmente, Illinois simplemente sigue aumentando impuestos, lo cual hace que más personas se vayan, lo cual reduce base tributaria, lo cual significa que impuestos deben aumentar aún más en los que se quedan. Es espiral de muerte fiscal. Chicago también tiene problemas de crimen significativos. Aunque crimen ha disminuido de picos de años 90, Chicago tuvo 538 homicidios en 2022. Ciertas áreas del lado sur y lado oeste son extremadamente peligrosas. Empresas están abandonando Chicago. Boeing movió su sede a Virginia. Caterpillar movió su sede a Texas. Si el éxodo de estos estados te hace valorar lugares que quieren nuevos residentes, mira a ver mi vídeo de 10 ciudades de Estados Unidos que te pagan por mudarte allí. Te lo dejo por arriba. Las personas que se van de Illinois típicamente se mudan a Florida, Texas, Arizona, Tennessee, Carolina del Norte, todos estados sin impuestos sobre ingresos o con impuestos más bajos que Illinois. Muchos dicen, Illinois me exprimió cada dólar que pudo. Me voy donde gobierno me deja quedarme con mi dinero. 9. Luisiana.
Luisiana perdió aproximadamente 49,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 1,1%, la segunda tasa de disminución más alta en nación. Luisiana ha perdido población 6 de los últimos 8 años. La población actual es aproximadamente 4,600,000. ¿Por qué la gente abandona Luisiana en números tan grandes? Huracanes. Luisiana es golpeada por huracanes mayores con regularidad aterradora. Huracán Katrina en 2005 devastó Nueva Orleans y Costa de Golfo. 1,833 personas murieron. Huracán Rita semanas después causó daño adicional masivo. Huracán Gustav en 2008. Huracán Isaac en 2012. Huracán Laura en 2020, que fue huracán de categoría 4, con vientos de 150 millas por hora. Huracán Ida en 2021 causó $65,000 millones en daño. Después de cada huracán mayor, decenas de miles de residentes de Luisiana se van y nunca regresan. Algunas áreas costeras han sido golpeadas tan repetidamente que están siendo permanentemente abandonadas. Comunidades enteras en costa suroeste están desapareciendo debido a combinación de huracanes y elevación del nivel del mar. Seguro de propietarios en Luisiana se ha vuelto prohibitivamente caro o completamente no disponible. Después de Huracán Ida, múltiples compañías de seguros se declararon en bancarrota o abandonaron mercado de Luisiana. Residentes enfrentan primas de seguro de $5,000, $10,000, $15,000 anuales. Si pueden obtener seguro en absoluto. Economía de Luisiana está luchando. Estado depende fuertemente de petróleo y gas. Cuando precios de energía son altos, Luisiana funciona razonablemente bien. Cuando precios caen, economía sufre. Nueva Orleans tiene economía de turismo, pero eso proporciona principalmente empleos de bajos salarios en hospitalidad. Baton Rouge tiene empleo gubernamental y refinación de petróleo. Más allá de eso, opciones son limitadas. 8. Nueva York. Nueva York perdió aproximadamente 101,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 0,5%. Nueva York ha perdido población cada año desde 2016. La población actual es aproximadamente 19,500,000, abajo de pico de 19,800,000 en 2016. Nueva York perdió más de 300,000 personas en última década. Nueva York es caso fascinante porque Ciudad de Nueva York es capital financiera, cultural y mediática del mundo. Entonces, ¿por qué está perdiendo población masivamente? Costo e impuestos. Ciudad de Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo para vivir. Alquiler promedio para apartamento de un dormitorio en Manhattan es aproximadamente $4,500 mensuales. En Brooklyn y Queens, apartamento de un dormitorio promedia $3,000 a $3,500. Para comprar apartamento de 2 dormitorios en Manhattan cuesta $1,000,000 o más. Impuestos de Nueva York son brutales. Tasa de impuestos sobre ingresos estatal superior es 10,9%. Ciudad de Nueva York agrega impuestos sobre ingresos de ciudad adicional de hasta 3,88%. Entonces, residentes de Ciudad de Nueva York de altos ingresos pagan efectivamente 14,7% en impuestos estatales y locales solo, antes de impuestos federales. Si ganas $500,000 en Ciudad de Nueva York, estás pagando aproximadamente $73,500 solo en impuestos estatales y de ciudad. 7. California.
perdió aproximadamente 75,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 0,2%. California ha perdido población 3 años consecutivos: 2020, 2021, 2022, 2023. Esto es histórico. California ganó población cada año desde que se convirtió en estado en 1850 hasta 2020. La población actual es aproximadamente 39 millones. ¿Por qué California, estado más poblado, con economía más grande, clima perfecto, belleza natural increíble, está perdiendo población? Costo de vivienda. California tiene vivienda más cara en nación. Precio medio de casa en California es aproximadamente $790,000, más del doble del promedio nacional. En área de la Bahía de San Francisco, precio medio de casa es aproximadamente $1,300,000. En ciertos suburbios de Silicon Valley, Palo Alto, Los Altos, Cupertino, casas cuestan 2 millones, 3 millones, 5 millones. Alquiler es igualmente insano. Apartamento de un dormitorio en San Francisco promedia $3,000 mensuales. Para jóvenes profesionales ganando incluso $100,000 al año en California, comprar casa es imposible. Están perpetuamente alquilando, viendo 30 a 40% de sus ingresos después de impuestos ir a alquiler, incapaces de ahorrar enganche para casa porque casas cuestan $800,000. Eventualmente, se rinden y se mudan a Texas, Arizona, Nevada, Idaho, donde pueden comprar casa por $300,000. Impuestos de California son altos. Tasa de impuestos sobre ingresos estatal superior es 13,3%, la más alta en nación. Residentes de California de altos ingresos están pagando aproximadamente 53% de sus ingresos en impuestos federales más estatales combinados. Eso es más de la mitad de su ingreso. 6. Nueva Jersey. Nueva Jersey perdió aproximadamente 42,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023. Una tasa de disminución de 0,4%. Nueva Jersey ha perdido población consistentemente durante varios años. La población actual es aproximadamente 9,200,000. Nueva Jersey enfrenta crisis similar a Illinois. Impuestos masivos impulsados por obligaciones de pensiones insostenibles. Nueva Jersey tiene impuestos de propiedad promedio más altos en Estados Unidos. Promedio estatal es aproximadamente $9,200 anuales. En condados más ricos como Essex, Bergen, Morris, impuestos de propiedad típicamente superan $15,000 anuales incluso para casas modestas. Algunas casas grandes en áreas ricas tienen impuestos de propiedad de $40,000, $50,000, $60,000 anuales. Nueva Jersey también tiene altos impuestos sobre ingresos. Tasa superior es 10,75%. Combinado con impuestos federales, residentes de Nueva Jersey de altos ingresos pagan aproximadamente 50% de ingresos en impuestos. ¿Por qué impuestos tan altos? Nueva Jersey tiene obligaciones de pensiones no financiadas masivas, aproximadamente $250,000 millones adeudados a empleados gubernamentales retirados. Estado debe pagar estas pensiones, pero no ahorró dinero adecuadamente, entonces ahora está en crisis fiscal perpetua. Costo de vivienda en Nueva Jersey también es muy alto. Precio medio de casa es aproximadamente $470,000. En condados cerca de Ciudad de Nueva York, Bergen, Essex, Hudson, casas cuestan $600,000, $800,000, $1,000,000 o más.
Entonces estás pagando vivienda cara más impuestos masivos. Tráfico en Nueva Jersey es infame. Congestión es terrible, especialmente cerca de Ciudad de Nueva York y Filadelfia. Trayecto promedio es largo y estresante. Seguro de auto es caro porque Nueva Jersey es densamente poblado con muchos accidentes. Muchos residentes de Nueva Jersey trabajan en Ciudad de Nueva York. Durante COVID, cuando trabajo remoto se volvió permanente para muchos, se dieron cuenta de que ya no necesitaban vivir en Nueva Jersey para acceso a trabajos de Ciudad de Nueva York. Podían trabajar remotamente desde Pensilvania, Carolina del Norte, Florida y ahorrar decenas de miles en impuestos y vivienda. 5. Maryland perdió aproximadamente 21,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023. Una tasa de disminución de 0,3%. Maryland ha tenido pérdida neta de migración doméstica durante muchos años. La población actual es aproximadamente 6,200,000. Maryland es estado interesante porque es relativamente rico. Ingreso medio del hogar es aproximadamente $92,000, uno de los más altos en nación. Pero impuestos son altos. Tasa de impuestos sobre ingresos estatal superior es 5,75% y condados de Baltimore City y varios otros agregan impuestos locales adicionales sobre ingresos. Impuestos de propiedad son altos. Costo de vivienda es alto. Precio medio de casa es aproximadamente $412,000. Área metropolitana de Baltimore, Washington, D.C. es motor económico de Maryland. Muchos residentes de Maryland trabajan para gobierno federal, contratistas de defensa o industrias relacionadas. Pero cuando trabajo remoto se volvió común, muchos se dieron cuenta de que ya no necesitaban vivir cerca de D.C. Podían mantener trabajos del gobierno federal mientras vivían en Virginia Occidental, Carolina del Norte o Florida con costo de vida más bajo. Baltimore City tiene problemas severos de crimen y población urbana. Ciudad perdió aproximadamente 60,000 residentes desde 2000. Partes de Baltimore parecen zonas de guerra con edificios abandonados masivos y vecindarios vacíos. Muchos residentes de Maryland se van a Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida o Tennessee, estados con costos más bajos e impuestos más bajos. 4. Michigan perdió aproximadamente 36,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 0,4%. Michigan ha perdido población consistentemente durante 2 décadas. La población actual es aproximadamente 10 millones, abajo de pico de 10,300,000 en 2000. Detroit perdió 1,000,000 de residentes desde su pico en 1950. Michigan es caso clásico de colapso postindustrial. Economía de Michigan fue construida completamente alrededor de industria automotriz, General Motors, Ford, Chrysler, ahora Stellantis. Durante décadas, trabajos de manufactura automotriz bien pagados proporcionaron estilo de vida de clase media a millones de residentes de Michigan. Pero cuando industria automotriz colapsó, competencia extranjera, automatización, bancarrota de GM y Chrysler en 2008 y 2009, Michigan colapsó con ella. Detroit se declaró en bancarrota en 2013. La mayor bancarrota municipal en historia estadounidense. Partes de Detroit parecen literalmente ciudades abandonadas, con decenas de miles de edificios vacíos y en ruinas. Otras ciudades de Michigan, Flint, Saginaw, Pontiac, Battle Creek, todas lucharon con colapso postindustrial.
Michigan tiene algunos de los peores resultados de infraestructura en nación. Crisis del agua de Flint, donde agua potable de ciudad fue contaminada con plomo durante años, expuso negligencia gubernamental masiva. Carreteras de Michigan están en terrible condición. Baches son notoriamente malos. Clima de Michigan es otro factor. Inviernos son largos, fríos, grises y nevados. Efecto del lago Michigan y lago superior produce nieve masiva en invierno. Algunas áreas reciben más de 200 pulgadas de nieve anualmente. Muchas personas eventualmente se cansan de cavar autos de nieve de noviembre a marzo. Economía de Michigan se está diversificando lentamente. Detroit tiene renacimiento modesto con inversión en centro, pero recuperación es lenta. Jóvenes educados siguen abandonando Michigan para Chicago, Minneapolis, Columbus o fuera del Midwest completamente. Las personas que se van de Michigan típicamente se mudan a Florida, Texas, Carolina del Norte, Tennessee o Georgia. Ohio perdió aproximadamente 52,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 0,4%. Ohio ha perdido población o tenido crecimiento esencialmente plano durante años recientes. La población actual es aproximadamente 11,800,000. Ohio es otro estado del Rust Belt que perdió industria manufacturera masiva. Ciudades como Cleveland, Youngstown, Toledo, Akron, Dayton, todas prosperaron durante era de manufactura, pero colapsaron cuando fábricas cerraron. Cleveland perdió más de la mitad de su población desde su pico en 1950. Cayó de 914,000 a 372,000 hoy. Youngstown es particularmente devastador. Fue una vez próspera ciudad de acero con 170,000 habitantes. Cuando acererías cerraron en años 70 y 80, ciudad colapsó. Hoy tiene solo 60,000 habitantes. Centro de Youngstown tiene bloques enteros de edificios abandonados. Parece zona de guerra. Ohio ha trabajado para diversificar su economía con algo de éxito. Columbus ha crecido significativamente con economía basada en educación, salud y tecnología. Cincinnati tiene economía diversificada. Cleveland tiene renacimiento modesto. Pero áreas rurales de Ohio y ciudades más pequeñas siguen luchando. Clima de Ohio es factor. Inviernos son fríos, grises y deprimentes. Cielos nublados de noviembre a marzo. Muchas personas finalmente deciden que han tenido suficientes inviernos de Ohio. Las personas que se van de Ohio típicamente se mudan a Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Texas o Arizona, estados con clima más cálido y economías crecientes. 2. Pensilvania. Pensilvania perdió aproximadamente 42,000 personas de julio de 2022 a julio de 2023, una tasa de disminución de 0,3%. Pensilvania ha tenido pérdida neta de migración doméstica consistentemente. La población actual es aproximadamente 13 millones. Pensilvania es estado grande y diverso. Filadelfia en este, Pittsburgh en oeste, ciudades industriales más pequeñas en medio, áreas rurales en norte y centro. Pero está perdiendo población principalmente de áreas postindustriales. Pittsburgh perdió más de la mitad de su población desde su pico. Cayó de 677,000 en 1950 a 302,000 hoy. Cuando industria del acero colapsó en años 70 y 80, Pittsburgh colapsó económicamente. Ciudad se ha reinventado algo con economía basada en educación, salud y tecnología, pero nunca recuperó población. Otras ciudades industriales de Pensilvania, Erie, Scranton, Reading, Allentown,
Bethlehem. Todas lucharon con colapso postindustrial. Estas ciudades perdieron empleos manufactureros bien pagados y nunca los reemplazaron adecuadamente. Pensilvania también tiene impuestos relativamente altos. Tasa de impuestos sobre ingresos estatal es 3,07%, que no es terrible. Pero muchos municipios agregan impuestos locales sobre ingresos adicionales. Filadelfia tiene impuestos sobre ingresos de ciudad de 3,8%. Impuestos de propiedad son altos en muchas áreas. Clima es factor. Inviernos en Pensilvania son fríos y grises. Veranos son calurosos y húmedos. No es clima más agradable. Las personas que se van de Pensilvania típicamente se mudan a Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia o Tennessee. 1. Connecticut. Connecticut puede sorprenderte en número 1 porque es estado relativamente pequeño, pero ha experimentado estancamiento de población severo y pérdida neta de migración durante años. La población de Connecticut es aproximadamente 3.600.000 y ha estado esencialmente plana o decreciendo desde 2010. Connecticut tiene algunos de los impuestos más altos en Estados Unidos. Tasa de impuestos sobre ingresos estatal superior es 6,99%. Impuestos de propiedad son extremadamente altos. Aproximadamente $5,000 anuales en promedio, pero en municipios ricos como Greenwich, New Canaan, Westport, impuestos de propiedad típicamente superan $15,000 a $30,000 anuales. Costo de vivienda en Connecticut es muy alto. Precio medio de casa es aproximadamente $360,000, pero en condado de Fairfield, cerca de Nueva York, casas cuestan $800,000, $1 millón, varios millones. Connecticut tiene obligaciones de pensiones no financiadas masivas, aproximadamente $150,000 millones, adeudados a empleados gubernamentales retirados. Estado está en crisis fiscal perpetua, tratando de pagar estas pensiones. Economía de Connecticut es extraña. Estado tiene áreas extremadamente ricas. Condado de Fairfield tiene algunos de los códigos postales más ricos en Estados Unidos, donde trabajadores de finanzas de Nueva York viven. Pero, Estado también tiene ciudades postindustriales pobres, como Hartford, Bridgeport, New Haven, Waterbury, que lucharon con colapso industrial. Muchos residentes ricos de Connecticut se están jubilando o mudando a Florida para evitar impuestos de Connecticut. Profesionales jóvenes no pueden pagar vivir en Connecticut, entonces se mudan a estados más baratos. Estado está perdiendo residentes de altos ingresos que pagan mayoría de impuestos, lo cual crea crisis fiscal adicional. Clima también es factor. Inviernos son fríos y nevados. Veranos son cortos. Muchas personas finalmente deciden que prefieren vivir en lugar más cálido. Las personas que se van de Connecticut típicamente se mudan a Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee o Texas.